entonces por Periscope. A ver, los amigos de Periscope están empezando a llegar. Raúl Story se ha unido, Morectu, Taribaney, Potente Lobo, Guarimbera, Grupo San, Antonieta, Pisisi. ¿Qué nombre te has puesto, Pisisi? Le agradezco entonces retransmitir, agregar a sus amigos, ¿no? Voy a transmitir también por Facebook. Estoy ya transmitiendo por Facebook y por YouTube. En un minuto exactamente comienzo por YouTube. Están llegando aceleradamente los amigos. Estoy dando solamente un par de minutos para iniciar también la grabación por YouTube. Hay muchos ya en Facebook. Les agradezco entonces que se sumen a la transmisión. Esto ayuda muchísimo cuando justo pensaba en ti cuando apareciste, dice Pisiki. Pues Pisiki, sí, no sé. Ojalá el eclipse sea favorable a la causa. Las culturas primitivas se hablaba de esas cosas. Ahí está el amigo Trevijano. Ánimo, dice el amigo Antonio García Trevijano. Me prometió que iba a escuchar el programa de hoy y allí está, de primero. Y bien, voy entonces a iniciar la transmisión. No puede acceder a la llave del canal especificado. Esto sí es. Bueno, este es un tema Phantom que no sé cómo resolverlo porque no hay entonces un acceso, dice. No puede acceder a la llave del canal especificado o de la transmisión. Favor comprobar 2 veces su llave de transmisión. ¿Y dónde salió esta llave de transmisión? La verdad que es nuevo el elemento. Ojalá Phantom pueda meterse allí y darle presencia a esa famosa llave de transmisión, que no sé de dónde sacaron eso ahora. Ahí están saludándolo, doctor Trevijano. Es para mí un gran honor que usted esté presente en este programa. En realidad fue él el que me animó a volver a conversar en medio de esta situación tan delicada que padece Venezuela en este momento. Si alguien ve a Phantom por ahí, le dice que si él se puede meter en la máquina para ver qué lío es ese de la llave de la transmisión. Esa es una cosa rarísima, nueva. Una llave que inventó Phantom, no sé. O estaba allí inventada y Phantom no me habló de ella. Estoy esperando unos minutitos solamente y no ha llegado el Phantom, dice Griselto. Bueno, entonces nos contentaremos con la grabación de el YouTube, perdón, del Facebook y del Periscope. Vamos a dar un poquitito más de tiempo, con perdón del doctor Trevijano, que fue muy puntual. Ahí está el amigo Bogdan también. El programa de la OBS, Bogdan, resolvió que no transmite porque no tengo la llave. Que yo sepa, no había llave y ahora apareció una amenaza de llave. Entonces, bueno, me quedé sin abrir la puerta de ese programa. El Cazú está allí, Griselto, te gané, dice.
Elena de Troya uno, ¿por qué me ignora? No, no te ignoro. El problema es que esto pasa muy rápido, Elena, y no puedo nombrarlos a todos. Pero ahí está la gran Elena de Troya, emerge de las tinieblas de Grecia del siglo tercero o cuarto para venir a visitarnos. Hay que prender las calles, dice Reina de Luz. Bien, amigos, yo he resuelto hacer esta conversación de hoy porque estamos en una situación sumamente delicada, de enorme confusión política, y lo mejor es conversar, más que nunca conversar, porque de alguna forma ustedes son portadores de una de las pocas oportunidades que tenemos de extender un mensaje, la comprensión de un mensaje que es difícil llevar hasta los grandes segmentos de la población y que ha venido pues progresivamente a convertirse esto en una tribuna realmente especial, porque estando vedados el grueso de las televisoras públicas, eso es impensable sencillamente, no hay manera de... Segundo, esto se terminó de echar a perder, pero no importa, ya lo lograremos. La gente cree que esto es suyo, pero además están estos aparatos que no se nos caigan. Esto es complicado, ¿sabes? Y aquí entonces esto estaba bien y se echó a perder, pero ahora sí está bien otra vez. Bueno, ahora sí estamos, ¿no? Les decía que a través de este medio importante de comunicación como es el Periscope y el YouTube, podemos llegar a decenas de miles de personas, y si esas decenas de miles de personas hacen a su vez lo propio y nos permiten llegar a tanta gente que quiere escucharnos, bueno, entonces sí se produce el efecto multiplicador. Estoy tratando de no arrancar hasta tener por lo menos los 200 iniciales de piso, ya estamos sobre los 208. El Phantom ha llegado y puede llegar como Salvador con su arpa, viendo a ver si es posible salvar la comunicación con este programa de... ¿Cómo se llama esto, chico? Del OPS, que según esto ustedes perdonen, pero es que de verdad estoy tratando de alcanzar el mayor número de personas. El TeamViewer, y entonces no he logrado arrancar porque no hay manera de despejar el programa de Facebook, que se supone que pudiéramos tenerlo a mano si el Phantom llegaba por allí, pero no ha logrado Phantom entrar porque eso hay todo un truco que hay que primero sortear, que es el programa TeamViewer. Y entonces el TeamViewer no sale ahora. Y entonces no hay manera que el Phantom pueda entrar. No se me fastidie, Antonio. Antonio disciplinadamente estaba allí a la hora que habíamos quedado y resulta que esto se me ha complicado un poquito. Les pido a todos, por favor, que no se me desesperen. Basta que uno tenga necesidad. Mientras no me pase como al secretario de Organización de Acción Democrática,
que estaba lanzando un video en directo y pasa una señora por detrás y le grita, ¡eso es embuste! Y quedó grabado para escarnio suyo y para risa de miles y miles y miles que han vuelto a ver ese video. Así es, ya estoy en Miami. Entonces, mira, el colmo de los colmos, ¿cómo se llama? Phantom. Por fin, aquí está el TeamViewer este. El TeamViewer para ver si Phantom se mete y arregla el programa este. Ya lo que quería como objetivo no lo he logrado, que era precisamente empezar y punto. No pudo lograrse y entonces creo que voy a tener que prescindir. De todas maneras, estaba dando tiempo a que se terminaran de conectar. Ya hay 236, 820 espectadores, dice que... Pues busca la llave, después busca la llave. No, sí, que lo que yo quería era, ¿será que el Phantom está por ahí? No sé. El Phantom no sé si logró meterse. Si no, le echamos la culpa a Phantom. Bien, amigos. Pedro. Ahí me ha llamado un amigo de Corriere della Sera, el gran periódico italiano, que mañana me haría una entrevista. Está haciendo entrevistas a nivel de varios países sobre la migración venezolana y la crisis de Venezuela. Con mucho gusto, creo que es un amigo llamado Pablo, y por supuesto hablaremos con la más absoluta franqueza con el amigo. Bien, ahora sí, vamos entonces a iniciar formalmente la conversación. No hubo manera de arreglar el lío La gente va a creer que esto es casi como una mamadera de gallo, que por qué me pongo yo a arreglar estas cosas sobre la hora. Y es que en realidad uno ha descubierto con el tiempo que lo grande del Periscope es la informalidad, primero. Segundo, que puede darse el lujo de esperar mientras llegan muchos. Ya. Phantom tiene problemas porque a su vez Phantom tiene problemas con el Internet. No es fácil esto, ¿eh? Pelear contra el Estado madurista no es fácil. Bien, a ver. Hace 4 días, 5 días hice un programa que a muchos les pareció extraordinario. Algunos incluso tuvieron mensajes de tal encomio, de tal audacia hacia lo que yo había dicho, que me dijeron que era el mejor programa en 18 años que había hecho. Otros sencillamente se limitaron a decirme que había sido un muy buen programa porque aclaraba muchas dudas que tenían. Otros me celebraban que había roto con la ilusión de que podía venir una solución militar a la crisis. Las personas más comedidas estimaron que era un programa que ponía las cosas en su sitio, que le alegraba que una vez más estuviera aterrizado. Pero quiero con absoluta sinceridad confesarles que hubo un sector de amigos a los que les decepcionó ese programa, diciéndome que había desmoralizado.
la verdad que no entendía esto de que yo pudiera desmoralizar. Sin embargo, si usted toma en cuenta que de verdad a veces entusiasmo a los compatriotas con lo que digo, y esta vez no pretendía entusiasmar a nadie, tampoco echarle un balde de agua fría, pero sí poner las cosas en perspectiva y llegar a la elemental conclusión de que no estábamos en el mejor momento de la lucha de la resistencia, pese a que veníamos de una explosión sin precedentes en las calles de Venezuela, de la rebeldía de la juventud y del pueblo todo, que había hecho gala de una impresionante resistencia, de una impresionante tenacidad a lo largo de meses y meses, al precio incluso de dejar decenas y más de un centenar de vidas en los enfrentamientos con la policía y con la Guardia Nacional de esbirro del castrismo cubano. Esa sola resistencia por sí solo merecería detenernos a pensar cuándo fue eso posible en el pasado. Ni siquiera en la resistencia del 2014, que ya salió a la calle, las guarimbas y las barricadas, ni siquiera en aquella oportunidad en que una oleada gigantesca recorrió el país, podíamos compararlos con los 130 días de resistencia continua, de manifestaciones que todas terminaban en enfrentamientos con la policía, y muchas de ellas también en algunos compañeros fusilados por la Guardia, fusilados por los colectivos, algunos compañeros torturados a muerte o recogidos malheridos y llevados a centros hospitalarios donde, faltando todo para la rehabilitación necesaria, sencillamente morían en el intento de salvarle la vida, galenos absolutamente comprometidos con la causa de su juramento hipocrático de salvar las vidas. Pero ¿cómo pueden salvar vidas los médicos si le falta absolutamente de todo en las emergencias y en la hospitalización de todos los hospitales del país, incluso en las clínicas privadas? Y bien, esos 130 muertos, contradictoriamente o paradójicamente más bien, el día que terminan, se le agregan 38 muertos más, que son también los del régimen. Son los que el gobierno nacional y el gobierno, digamos, de los comandos de la Guardia Nacional de Puerto Ayacucho dejan entrar a un comando de la FARC para que liquide 38 presos que habían osado desafiar el control de la FARC sobre ese penal. Habían liquidado al parecer a un miembro de esa guerrilla invasora en Venezuela, y sencillamente la FARC vino pues a poner orden y resolvió matar 38 venezolanos de un solo mamonazo, presos allí como estaban, indefensos absolutamente en esa cárcel. Son personas, por peor que haya sido su conducta y que merecieran largos o significativos castigos, no había pena de muerte, no hay pena de muerte en Venezuela como para autorizar la FARC a liquidar compatriotas presos y amarrados de pies y manos en ese penal, porque se encontraron muchísimos los cadáveres con las manos atadas a la espalda, es decir, hubo fusilamiento masivo. Entonces, mis amigos, esos muertos también cuentan, son de venezolanos, y su liquidación física ha estado de la mano, pues, de la responsabilidad de este gobierno de Ampones. Ahora bien, les decía, ¿qué fue lo que ocurrió que de golpe se detuvo esa oleada gigantesca de protesta? Bien, amigos, creo que es bueno volver a contar los elementos que me llevaron a las conclusiones que ya aduje en el conversatorio anterior, pero puedo perfectamente repetirlo. Si no es en el mismo día, hay una coincidencia en la coyuntura de los siguientes elementos. En medio de la peor crisis económico-social, del desabastecimiento, de un pico impresionante de la hiperinflación que arruinaba al que tuviera algún ingreso, en medio de ese telón de fondo, donde hay también una presión internacional cada vez mayor para que el gobierno entienda que la comunidad internacional está dispuesta a seguir cumpliendo un rol de auxilio a la causa de
las libertades en Venezuela para impedir que el gobierno haga lo que le da la gana. En medio de ese telón de fondo y de la crisis económico-social espantosa que padecemos, ocurre un aumento impresionante de la represión, pero ocurre la oferta electoral del gobierno que llama a todo el país desde la llamada constituyente fraudulenta y pirata a que se vengan a las elecciones regionales convocadas unilateralmente por el aparataje fraudulento de la constituyente. E inmediatamente eso produce un efecto paralizante sobre la llamada oposición política. En esos días también el militante clandestino, capitán en situación de fuga, porque esa era su situación real, era un digno oficial de las Fuerzas Armadas de Cooperación de la Guardia, que se va de la Guardia en fuga desde hace 2 años y viene trabajando clandestinamente con grupos meritorios de la resistencia y arman un núcleo de militantes al cual también se suma el piloto aquel que había hecho las peripecias del helicóptero en Caracas, el amigo Pérez, y entonces el teniente Anderson, y juntos a otros muchos, 28 en total, se nos dijo, asaltan la principal unidad militar del país, tan importante o más que el propio Conejo Blanco aquí, que el propio Fuerte Tiuna aquí de Caracas. Y bien, desde la unidad blindada que conforma a su alrededor también una decena de otras dependencias militares, estos 28 compañeros valerosos de la resistencia irrumpen en ese cuartel y ponen bajo su control todas esas instalaciones durante varias horas. A mí se me había dicho que ayudara a buscar la extensión de esa rebelión y yo lo cumplí. A saber, llamé a las demás unidades militares a que se pronunciaran a favor de ese alzamiento. Si ustedes ven cuando aparece el video de Caguaripano y digamos a la hora y media ya aparece el mío, que lo transmito desde Madrid, usted podrá darse cuenta que no hay ninguna duda en tratar de cabalgar, de pronunciarme, de agregar el apoyo de los venezolanos de a pie, de la gente que fueron a los cuarteles a apoyar aquello, y de las propias Fuerzas Armadas a las que llamo a apoyar el movimiento de el amigo Caguaripano y los que asaltaban la brigada blindada. Ese movimiento fracasa en el día por razones que nos explicarán en su momento. Solo podemos especular sobre qué realmente pasó y hemos recibido fragmentariamente muchas pequeñas informaciones, pero es un hecho que habiendo estado madura la situación para un alzamiento militar general del país que no se produce, habiendo ese movimiento quedado aislado e incluso siendo la propia oficialidad y los cuadros y soldados de ese regimiento, de esa unidad blindada, como ajenos, como si hubieran llegado de otro país y pasaron por ahí y se fueron los asaltantes al cuartel, eso es un hecho histórico. Es un hecho, es el primer hecho desde el porteñazo o carupanazo, porque mire, ni siquiera el movimiento de Chávez fue positiva su resultado en el famoso golpe del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Bueno, hubo sí la toma de la unidad de la aviación en Maracay para lo del 27 de noviembre. También me imagino, pues eso está muy mal estudiado, que inicialmente hay un control de Chávez de la unidad paracaidista. Bueno, supongamos que es primera vez desde esos golpes de Estado que se produce algo parecido a lo que se produce en la brigada blindada y fracasó. Fracasa porque no hay el seguimiento en los demás cuarteles y los propios combatientes, una vez que están dentro,
y habiendo sufrido algunas bajas, una vez que ya sacaron parte importante del parque militar que tendrían por objeto tomarlo, según confesión posterior o simultánea también, porque el propio Caguaripano dice, no es un golpe de Estado. Aquí hay toda clase de discusiones sobre ese hecho. A nosotros lo que nos interesa, mis amigos, son los resultados. Triunfó como movimiento que desata la escalada del pronunciamiento militar a nivel nacional. Fue aquello una iniciativa política que permitía, político-militar, una acción que permitía que pasara la vanguardia militar a primera fila, a primer lugar en el escenario del alzamiento nacional contra el régimen de Maduro. Era un hecho que iba a ser así. No lo fue así y es reducido a un proceso, a una toma, a un copamiento que parcialmente triunfa porque se llevan un lote de armas importante, pero no genera una situación de alzamiento militar general. Bien, mis amigos, ese hecho tiene que ser analizado como un triunfo, una derrota, una parcial victoria, pero lo que no puede decirse es que es el triunfo de una propuesta militar que se hace hegemónica en la situación política nacional. No fue así. Ellos mismos incluso no aspiraban a otra cosa, según ellos, que alertar pues las fuerzas militares y ponerlas en pie de lucha. Y bien, al parecer al día siguiente fue una sustracción de armas en el Batallón Bolívar, o los 2 días, en Caracas, y otra se decía en el Fuerte Mara, pero no se trata, mis amigos, de una operación triunfante de la resistencia militar que se hubiese hecho, digamos, de la dirección de todo el movimiento insurreccional contra el gobierno. Ese hecho hay que tomarlo en cuenta como un hecho mayor para ver qué efecto produce sobre la conciencia colectiva del pueblo todo, insubordinado, insurrecto, sublevado contra el gobierno. Viene el segundo hecho. La MUD dice que va a las elecciones, es decir, acepta la hegemonía espantosa de la Asamblea Constituyente, se produce, de hecho, la hegemonía de esa Constituyente con el respaldo de toda la cúpula militar y de todas las fuerzas militares que quedan incólumes después del asalto de la unidad blindada, y entonces nos viene la necesidad de definir dónde estamos. ¿Acaso podemos esperar, como yo decía en la explicación anterior, acaso podemos imaginar que estamos entonces ante un triunfo impresionante o algo así por el estilo? No, no estamos ante un triunfo de nada. Estamos ante un paréntesis sumamente, llamémoslo así, un paréntesis de desastroso retroceso de las luchas que no terminan de asumir la pelea por el poder, porque la dirección que tienen no quieren el poder. Amigos, vamos aclarando por parte estas cosas. Aprendimos con Trevijano que la política en última instancia es lucha por el poder. Lo concerniente a lo político es lo concerniente al poder. Si tú no asumes la lucha por el poder, tu política no es la de asumir la lucha política por el poder. Es obvio. Entonces, la MUD no quiere el poder, no lucha por el poder, salen como un patio de gallinas asustados con lo del asalto a la unidad blindada y salen sencillamente a plegarse al gobierno en lo del llamado a las elecciones regionales. Estamos entonces con un problema fundamentalísimo. No hay dirección. Para ese colosal esfuerzo, para esa colosal movilización,
revolucionaria del pueblo todo, que deja decenas y decenas de muertos, 130, 150, torturados a granel, más de 1000 presos, más de 3 o 4000 retenidos que salen, que se reciclan en las cárceles. Hay más de 1000 presos, ya no son 200 como antes de esta lucha, hay más de 1000 ahora, hacinados en celdas espantosamente sucias, con una sola comida al día y mala. Se habla de que les dan 60 gramos de comida como para que sobrevivan solamente. Y bien, en estas circunstancias, mis amigos, ¿qué juicio podemos hacer sobre en qué situación estamos realmente? ¿Estamos en medio de un ascenso impresionante? No. ¿Estamos acaso en un retroceso y una derrota total? No. Estamos, como lo decía yo en esa oportunidad, creo, como si hubiésemos estado presenciando un huracán donde pasó la mitad del huracán. Estamos en el ojo de la tormenta, y lo que viene después de esa calma chicha que se produce en los huracanes, que coincide con el ojo, con el paso del ojo, y bien, lo que viene, mis amigos, es un efecto aún más devastador, porque todo lo que quedó desestabilizado de la primera gran oleada va a reproducirse por mucho más en la oleada que venga. Esa oleada que viene tiene a su favor lo de la capitulación de la MUD ante la constituyente. Es lo que hay que analizar, porque pareciera que esa constituyente habría logrado que toda la dirección, estoy hablando de toda la dirección, menos personalidades contadas, como María Corina, como el amigo Ledesma. Hoy con júbilo celebramos la del alcalde que está perseguido y clandestino, Smolansky, el alcalde de Latillo. Personalidades así realmente, aisladas. Está, por supuesto, el profesor Pablo Aure de Valencia, que han llegado a la conclusión, y así lo expresan públicamente, de que la MUD ha capitulado. Los partidos de la MUD nos están metiendo en una línea de derrota absoluta frente al gobierno de Ampone. Ahora bien, los lenguajes varían, desde un lenguaje adecuado a unas circunstancias muy difíciles de, digamos, relativa libertad de expresión, porque uno no puede decir en Venezuela, yo puedo decir lo que quiera, pero en Venezuela ningún dirigente político puede asumir a plenitud el lenguaje que yo asumo, porque sencillamente lo liquidan en cuestión de horas, o lo trancan, o lo van y lo buscan, o lo atemorizan, algo inventan, pero no dejarían decir como yo, por ejemplo, este gobierno tiene que salir a piedra, plomo y candela. No puede decirlo, porque ni siquiera explicando que el plomo lo van a echar sectores militares. Y aprovecho entonces para, aclarar lo de que pudiera haber despertado desmoralización o reticencia hacia el segmento militar, el que yo haya dicho que se cancelaba el proyecto de dirección militar, de visión militar de la crisis, de insurgencia militar en el momento adecuado. Mis amigos, los hechos son que no hay condiciones para un golpe maestro, unificado, de todas las Fuerzas Armadas, incluyendo al Tadeo, para imponer una solución militar a la crisis. No lo hay. Esto significa que todos y cada uno de todos los militares pasaron del lado de la defensa del gobierno Maduro. No, yo no pude haber dicho algo que permitiera interpretar eso. Apenas he dicho lo que he dicho siempre, que la cúpula militar es una cúpula de malandros al servicio del castrocomunismo, que son una parranda de bandidos, de narcotraficantes, de narcosoles, de cobardes, si es un patio de gallina, etcétera. Todos los epítetos habidos y por haber que he vertido contra el segmento militar dirigente, los sigo manteniendo. Pero yo siempre distinguía que habían en las Fuerzas Armadas una fuerza de reserva importante, con capacidad para dar un vuelco a la situación.
Bueno, mis amigos, es eso lo que yo tengo ahora. Si no dudas, si no la convicción, digo, perdonen la corrección, si no tengo la certeza de que ya no tienen chance, tengo serias dudas sobre la capacidad de ese segmento militar importante de reaccionar en contra de la dictadura de Maduro con tal fuerza que puedan darle una solución desde el campo militar a la crisis en la que yo confiaba. Para ser estrictamente sincero, mis amigos, yo siempre confié que el inicio de todo esto, en medio de un telón de fondo de insurgencia general, el grueso del impulso a la batalla final vendría del sector militar. Una vez que se constata que tal sector militar ha sido paralizado, ha sido derrotado parcialmente o ha sido contenido o congelado el grueso de su entusiasmo o de su capacidad de decisiones por la capacidad enorme del sapeaje, del esbirraje castrista, de la marabunta de cacos y malandros que ha hecho gran peso para hundir las Fuerzas Armadas, sencillamente eso hay que constatarlo, mis amigos. Nosotros somos políticos distintos, no andamos metiéndole embuste a la gente. La reserva moral de la FARC es insuficiente, se requiere la actuación de los US Marines. Bueno, a ver, esa es una conclusión bastante, sugestiva la suya, no me queda sino celebrarla, pero es más complicado que eso todavía. Amigos, ¿en qué quedamos? ¿Sirven o no sirven las Fuerzas Armadas para desalojar este régimen? No sirven, no sirven. Sirven segmentos de esas Fuerzas Armadas para desertar y empuñar las armas contra este gobierno, para hacer otro tipo de acciones parecidas a la de Caguaripano. Sirven para, en la mayor clandestinidad, prepararse para un momento futuro donde la insurgencia civil es la que va a poner los bistecs arriba del asador, mis amigos. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La vanguardia probó en todos estos meses que tenía una capacidad enorme para impulsar la dirección frontal de una lucha contra el régimen y derrotarlo en la calle. ¿Eso pasó también? No, no ha pasado. Porque a diferencia de lo militar, donde el hecho del alzamiento en armas es lo definitorio, en el movimiento civil, lo definitorio no es la capitulación de la dirección. Lo definitorio es si la gente se resignó a que seguiremos con la dictadura de Maduro, a la que acompaña ahora la MUD y sus elecciones regionales. No, mis amigos, hay una crisis poderosa al interior de esas organizaciones, porque no nos calamos la capitulación. No nos calamos la capitulación de la MUD ante la deshonrosa actuación de estos dirigentes que se postran, quebrados, arrastrados, en posición cúbito-dorsal, como quieran imaginarlos, ante el totalitarismo castrista que copó totalmente el gobierno venezolano y convirtió esto en una agencia del totalitarismo cubano. Ahora, ¿qué queda en pie? ¿Acaso fue liquidada todo el segmento militar y también un segmento policial importante que nos oye y está por defender las banderas de la expulsión de la dictadura? No, yo no puedo sencillamente creer que eso se desapareció del día de la noche al día. No puedo creer que hayan abdicado, ni que traicionen, ni nada por el estilo. Sencillamente que es un segmento militar que está en esta situación en una posición de debilidad extrema, por cuanto se ha fortalecido por la dirección política de la MUD el gobierno dictatorial como para desaconsejar una insurgencia militar aislada. Porque si se hace una insurgencia militar aislada como la de la Brigada Blindada, se corre el riesgo de volver a fracasar. O por lo menos no hay una garantía expresa y total de que esta segunda vez sí habría una generalización del conflicto militar.
Eso no es tan fácil como la gente cree. Tan es verdad que arriesgaron la vida los amigos de Caguaripano, que bueno, cayeron 8 en el asalto ese. Hay gente que perdió la vida. Ojo, gente del lado de los soldados del gobierno, ¿eh? Y nosotros no somos los que vamos a alegrarnos porque murieron 8 soldados. Y hay de los nuestros, habría dos liquidados allí. Muy bien. Pero ¿qué más, mis amigos? Caguaripano y Anderson están presos. Están salvajemente torturados. El general Baduel, al que le quieren echar la responsabilidad encima de haber inspirado aquel alzamiento, ahora lo han desaparecido. El general Saavedra pesa 40 kilos, mis amigos. Al general Vila no lo dejan ver. Es decir, al coronel Gámez Bustamante, yo no sé qué le estarán haciendo ya, porque toda clase de torturas, aislamientos y toda clase de marranadas le han hecho a Gámez Bustamante. Es decir, al equipo de Baduel, a todos esos generales y amigos militares que estaban en Ramo Verde. ¿Qué le están haciendo? Y bien, la situación no es entonces en el terreno militar mejor que hace 2 meses. No estamos mejor que hace 2 meses. Nuestra gente está siendo perseguida, hay gente salvajemente torturada y hay el hecho mayor de que aquel alzamiento, aquel copamiento de la brigada blindada no resultó. Eso es un hecho. ¿Y qué hacemos con esos hechos? Bien, hay que incorporarlos al análisis como un obstáculo nuevo que nos permite llegar a la conclusión, amigos, no puede estar planteado bajo la dirección militar un triunfo desde el ángulo militar que arrastre al segmento civil. Vuelve a ser, llamémoslo así, clásico, que viene por lo civil, sigue por la insurgencia civil, por el estallido social probable y por la fractura de la dirección de la llamada oposición, porque tenemos que definir al interior de esa oposición quién está contra la dictadura y quién está jugando en el campo de la dictadura, asimilado a su estrategia política. No les quepa duda que participar en la parranda esta de sanguijuelas electoreras del régimen no es algo que deba ser aplaudido, señor Henry Ramos, señor Leopoldo López, señor Guevarita, señor Borges, señor Capriles. Ahí andan todos emparrandados con esas elecciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Pronóstico. ¿La abstención será alta, será baja, será impresionantemente alta o será impresionantemente baja? Bien, vayamos a ese análisis. Un segundo, por favor. Hay quienes dicen, la gente va a entrar por el carril, porque no queda otra, hay que participar. Existimos otros que decimos desde el primer día, esto es inadmisible ir a esas elecciones, porque significa abonar, llevar agua al molino, capitularle, cabronear al gobierno Maduro. Es elemental. ¿Cómo vas tú a aceptar la hegemonía de la constituyente? Para todo. Hasta para poner quién va y quién no va de candidato. Porque sabían ustedes que además de toda esta piltrafa de esquema de político del gobierno, le han agregado, dirigido por la constituyente, le han agregado que solo participan los que ellos deciden que participen. O sea que no significa que cualquiera que se levanta puede ser candidato. No. Si no te acepta la pereza allí, desde la dirección de la constituyente, no vas. Van a vetar para estados fronterizos, bueno, y el que les caiga mal, pues. Todos los que han sido portavoces de luchas populares, etcétera, y no les gustan al gobierno, para afuera, no los acepta. Bueno, chicos, ya eso es el colmo. Mira, más o menos, así debe haber sido cuando Franco
o con las candidaturas bajo ¿cómo se llama? Así deben ser las cubanas, las elecciones, en Cuba hay elecciones, bueno, así deben ser las elecciones cubanas, o las de Alemania también, o la de Italia bajo el fascismo. Esa es una gran sinvergüenzura de la MUD, está participando en esa desmoralizante operación de ayudar al gobierno. Chicos, si tengan un poco de vergüenza, váyanse corriendo de esa vaina, chicos. Levanten las banderas, chicos, para que la gente vuelva a tener fe, si no en ustedes, por lo menos en la perspectiva de que podemos salir alguna vez de esta torta que han puesto ustedes al lado del gobierno. Dice la gente que es que ya le dan mucha plata y que no van a salir de ese atolladero. Bueno, pero entonces empecemos nosotros a pensar que podemos cambiarlo, que podemos aprovechar para salir de todos ellos. Ahora, ¿van a lograr que la gente vote? Ay, amigos, aquí viene una de mis confesiones más tristes que tengo que hacer. Amigos, la idiotez colectiva existe, ¿saben? La idiotez colectiva existe. Hay pueblos que se hacen cobardes, hay pueblos que se hacen idiotas, hay pueblos que se hacen sencillamente, no sé, como superficiales, como carentes de columna vertebral, qué sé yo. ¿Habremos nosotros empezado a producir un país dividido en dos, sería más bien en tres? Un país de abyectos canallas del gobierno, un país de semicanallas, la MUD, que le sirve a ese gobierno, y un país de subversivos, de revolucionarios, de absolutamente ganados a la causa de la libertad colectiva. Eso es quizás lo más probable que ocurra, ¿saben? Esta es una discusión que tiene 2000 años. Aprendimos con Trevijano lo de los tercios. En griego, la palabra laocrático también es sinónimo de democracia, de libertad, etcétera, varios sinónimos. Pero ya hablar de un tercio del esbirraje del gobierno, es decir, un tercio conservador a ultranza, que estaría funcionando detrás de la constituyente, detrás de Maduro, detrás de Padrino. Ese tercio, que yo no hablo de demográficamente que sean 33%, no. O sea, un sector es el del conservatismo, de la mierda política que hay en Venezuela. Ese sector está allí, es identificable, lo dirige Padrino, Diosdado, Maduro, La Pereza, el Rodríguez perseguido allá en la calle México, ¿cómo se llama? El Bernal, el policía, el Darío Viva, el Jagua, la mujer de la Narcosol, la Narcoflor, ¿cómo se llama? Cilia Flores, y la Foforito y sus pranes. Es decir, todo ese segmento es identificable como los conservadores. Un segundo, mis amigos. Un segundo. Ese sector, decía, conservador, está haciendo en este momento gala de una especie de hegemonía. Y bien, hay otro sector, es el sector reaccionario, refractario, los que quieren volver al pasado. La MUD lo personifican las viejas direcciones de los partidos de aquel estado de partidos de la cuarta, a los cuales se ha agregado estos pimpollos de Primero Justicia que tienen ideologías más viejas que los minerales, pero ellos se sienten como la Venezuela nueva, pues. El Caprilito opina como un anciano del ¿cómo se llama? Del conservatismo social, del conservatismo político, de la vieja guardia de la cuarta,
pero está allí, pues, en plan de remozado dirigente, igual que Leopoldo López, que es gran amigo de Zapatero, pues, el pillastre este que casi hace desaparecer a España como nación. Y bien, ese tercio o ese sector, pues, de la MUD es un sector refractario, pero que quiere volver al pasado. Esa es toda su gran lucha. Quieren volver a ser los comensales principales del pastel del Estado petrolero. Y bien, y hay un segmento, un tercer sector que podríamos llamar contrevijano, el sector laocrático, es decir, el sector revolucionario, que quiere acabar con este estado de cosas y propone la libertad colectiva, aunque no la formulen abiertamente así. Son, sin embargo, nuestros guerreros de franela, nuestros jóvenes militares que arriesgan la vida, nuestros jóvenes militares que digamos, combaten en la clandestinidad, organizándose pacientemente, muchos policías que están del lado nuestro y que ajustan cuenta con los colectivos en los barrios de Caracas, y sobre todo, mis amigos, los que están en la vanguardia de todas las movilizaciones de Caracas y de todo el país, del Táchira, del Zulia, de Carabobo, de todo el país. Ese tercio laocrático, que repito, no hay que verlo demográficamente, no es que sea uno de cada tres. Ese tercio laocrático, ese gran segmento pro democracia real, revolucionaria, amigos, puede ser el 60, 70, 80%, no sabemos. Y bien, hay una oportunidad de medirlo. Y no es que nos importe, pero si somos menos, si somos, por ejemplo, los abstencionarios, los que vamos a hacer visible nuestro repudio a esta pantallería, a esta pantomima, a esta desgracia de la famosa salida electoral de la MUD. ¿Cuántos somos? ¿20, 30%? Bueno, esa es una potencia impresionante, pero tiene que manifestarse. Y la mejor manera para manifestarse es entonces que nos agrupemos en torno a la abstención. La abstención, el rechazo a toda participación de este modelo de totalitarismo cubano diseñado por Maduro, la constituyente y la dirección de Raúl Castro. No vamos a esas elecciones, hay que abstenerse. No somos abstencionistas, decimos, somos abstencionarios, es decir, abstencionistas conscientes de por qué nos abstenemos y qué queremos. Queremos sencillamente que deshacernos de este régimen de horror mediante la tarea consciente de que la vanguardia asociada al pueblo todo saque de cuajo este régimen. ¿Y cómo se saca? Mis amigos, ya no hay otra alternativa que la insurrección. Pero tiene que ser pacífica. Si el carácter pacífico no lo pondrá el gobierno. Si se resisten, habrá que desalojarlos por la fuerza. Pero ¿cómo lo vamos a sacar si los militares son parte del gobierno? No es así. No todos están a favor del gobierno. Seguimos sin ver a las fuerzas de Maduro, de Padrino, metidas reprimiendo a estudiantes. No se atreven. ¿Y por qué no se atreven? Porque juegan a cierta neutralidad, mientras los esbirros uniformados, el amponato uniformado, usurpando las siglas de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional la PNB, van a la calle a reprimir abiertamente y a matar jóvenes y a torturar, a violar jovencitas dentro de las tanquetas, como nos acaba de decir dramáticamente el amigo de Willy, el del violín, que sobre su espalda una pobre niña la violaban allí, un salvaje, un sádico, un sociópata de la Guardia, en el carro en la tanqueta que los conducía preso. Bueno, mis amigos, ¿cuántos somos en ese tercio laocrático, en ese tercio democrático, en ese gran segmento de luchadores por la libertad? Podemos ser mayoría, pero no lo sabremos si no hacemos un ejercicio abierto, directo, de convocar a todos los que podamos a la abstención,
a ser abstencionarios en esta mamarrachada de elecciones que prepara la constituyente para elegir los esbirros que en cada estado del país ayudarán a Maduro en la tarea de preservar los privilegios insolentes de esta casta de ladrones y de esta casta de represores. Por eso, esa elección no es ni siquiera la de la Asamblea Nacional o una elección de una presidencia, no. Es la elección de los esbirros que ayudan a nivel local y regional al gobierno del Estado centralista, madurista, totalitario, a hacer entonces viable que bajo una unidad de mando de las lacras gobernantes se someta al grueso del país a los dictados de esta gente. Y bien, amigos, más claro imposible. Nosotros no podemos participar en esas elecciones. Y hay entonces una especie de formación, de dirección en formación, de gente que con gran asertividad produce todo tipo de declaraciones, pero todavía como que se quedan a mitad de camino. ¿Por qué no asumen la abstención? Estamos contra participar, dicen. Caramba, extraordinario. Me parece excepcional que digan, no queremos participar. ¿Y por qué no completan y dicen, proponemos la abstención, somos abstencionarios? ¿Por qué no dicen que no solo no hay que votar, sino desde ya hacerle propaganda a que nadie vaya a votar? Ese pequeño cierre de esa propuesta tiene que darse a nivel consciente para que la gente entienda qué queremos. No podemos decir, no, yo no voto, como si fuese algo que lo que puede prescindirse. No, ya va. Yo no voto porque esta es una estafa. Y no voto y llamo a que no se vote. Yo llamo a que nos abstengamos y que digamos abiertamente que nos abstenemos. Ese es un acto consciente que políticamente nos permite ir formando nuestro tercio laocrático, nuestro tercio revolucionario, nuestro tercio de sustitución del estado de ampones, nuestro espacio de la democracia colectiva, que deberá hacerse ampliamente mayoritario cuando logremos echar este bandidaje. Ahora bien, todo se cierra sobre el hecho entonces de que la MUD quiere respaldar al gobierno yéndole a sus elecciones y nosotros queremos que no se vaya a esas elecciones y que proclamemos abiertamente la abstención. Punto 2. Nosotros no podemos ya tener esperanzas en un hecho militar dominante. Pueden haber hechos militares, pueden haber alzamientos, pueden haber vanguardias militares, pero yo tengo que confesar con absoluta, no candidez por cierto, con absoluta franqueza, de que yo ya no creo, no puedo creer, los hechos me han demostrado que no puede esperarse una acción combinada desde los cuarteles a partir de una dirección militar. Esto significa estar contra los hermanos militares que quieren seguir peleando en la clandestinidad de su silencio dentro de los cuarteles contra esta piltrafa de régimen. No, no significa abandonarlo, sencillamente significa tomar conciencia de la debilidad de la opción militar para centrarnos en la opción civil, de la rebelión civil. Ahora, si además el país se complica de tal manera que debamos ser parte de una crisis regional, allí la cosa se pone complicada, porque la MUD anda buscando ahora existir mediante el apoyo de países de la comunidad internacional. Distingamos todavía que esa Asamblea Nacional, cada vez que es reconocida por parte de la comunidad internacional, bien, es un hecho positivo. Pero ¿cómo va a decir usted eso si están apoyando esa dirección de bandidos? Bien, pero es que no hay otra dirección. Esa es la que existe. Esa es la que quiere llevar a la gente a votar. Hay que denunciarlo. Pero cuando viene una delegación internacional a apoyar esa asamblea, está apoyando la asamblea que el gobierno desconoce. Está apoyando
incluso a esa dirección de la Asamblea que la pereza allí en la constituyente los trata como perros falderos, como excrescencia, como excremento, y la comunidad internacional con embajadores va y les asiste a la Asamblea Nacional. Eso hay que saludarlo como positivo. Bien, negativo no es, pero sí tiene de contradictorio que mientras la comunidad internacional apoya la existencia de esa directiva de la Asamblea y la Asamblea misma, a pesar de su origen legítimo, como votada por 14 millones de venezolanos, lo contradictorio es que el prestigio de que la comunidad internacional apoye esa Asamblea Nacional se lo abrogan para sí los responsables de una política criminal, suicida, criminal y suicida, de llevarnos al matadero electoral del gobierno. Y entonces, mis amigos, vuelve a ser como complicado esto de colocar al gobierno y a la oposición de la MUD como si fuesen una identidad. Son parte del mismo régimen, se defienden mutuamente, sobre todo la MUD defiende al gobierno para que no los eche, para que no los maltrate, para que no los saque del juego. Nosotros no podemos ser parte de esa política que implora reconocimiento, implora las migajas que zumba de la mesa suculenta, de comida suculenta del gobierno a esa pobre oposición. No podemos ser parte de esa política, pero hay que analizarla como una parte de la realidad. ¿Cómo logramos nosotros distinguirnos de esa dirección? Que la comunidad internacional puede respaldarla por la vía de apoyar la Asamblea Nacional contra la Constituyente. ¿Cómo podemos diferenciarnos? Que nosotros estamos contra la política de esa dirección de la Asamblea Nacional que nos quiere llevar a votar por esas elecciones convocadas por esa podredumbre de la constituyente madurista y castrista. La política, amigos, está hecha de muchas contradicciones y de muchas tonalidades, no de blancos y negros. Hay los grises famosos. Fíjense ustedes cómo, defendiendo que exista una Asamblea Nacional contra la Constitución, contra la Constituyente, debo admitirme al mismo tiempo que estamos en esta situación de retroceso total por la capitulación gallina de esa Asamblea Nacional, que le ha dado chance al gobierno para hacer lo que le ha dado la gana, porque son ellos los que han puesto el límite a la lucha contra el gobierno. Son ellos los que están en contra de la insurrección y son ellos los que sobre todo estuvieron siempre en contra de la salida de los soldados para ayudar en las tareas de emancipar Venezuela de esta peste de gobierno totalitario. Al ser cómplices son nuestros enemigos. Pero voy a tener que repetir la vieja anécdota de Franklin Roosevelt cuando le preguntaron sobre Somoza. Le dice, pero ¿cómo va a apoyar usted a Somoza si es un hijo de puta? Y le dice Roosevelt, yes, is a son of a bitch, but is our son of a bitch. Son capituladores, pero son nuestros capituladores, en el sentido de que no podemos hacer algo, digamos, idéntico, el gobierno y esa oposición blandengue de gallina, del patio de gallina de la Asamblea Nacional. Porque si viniera, por ejemplo, un apoyo internacional, armado incluso, que proponga un gobierno basado en esa Asamblea Nacional, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Un gobierno que pone preso a los maduristas y se los lleva presos. Se los lleva por aviones completos de narcos y de bicharracos de todas clases. ¡Que se los lleven! Pero la dirección de la oposición es también extraditable, es también parte de la peste que vamos a execrar. No son iguales. Y la diferencia radica en que nosotros, como parte revolucionaria del proceso, podemos coincidir con el tercio de los que están contra el gobierno,
que quieren otro plan como aquel de volver a los viejos privilegios de la cuarta, pero que en lo concreto, y así hemos coincidido todos estos meses y estos años, contra el poder dictatorial. El problema es que eso tiene un final. ¿No habremos llegado al final? Es mi pregunta. ¿No habremos llegado al cambio de calidad? ¿No habremos llegado al hecho mayor de que la MUD ya habría que contarlo no en las fuerzas de la oposición, sino en las fuerzas con las que cuenta el gobierno? Porque lo concreto, mi amigo, y para volver a los negros y blancos y a los grises, lo concreto es que en este momento, con esas elecciones, la MUD está trabajando para el régimen, está trabajando para el gobierno, está trabajando contra nosotros, contra el pueblo, contra la necesidad de echar a este gobierno. Yo sé que aparece como contradictorio, pero es que la realidad es así. La realidad está llena de grises. Baduel está, amigo, desaparecido, lo tiene el gobierno, se corren toda clase de rumores, incluso de que lo habrían matado en la tortura. De Caguaripano sabemos que ha sufrido salvajes torturas y palizas, pero no sabemos nada, mi amigo. Bien, ¿hay alguna duda sobre estos conceptos? Por favor, si pudieran explicármelo o hacer alguna pregunta que me permita aclararlo más, ustedes dirán. Bien, la idea, para estar de acuerdo con el amigo repúblico, es que esto no puede terminar con un ajuste de cuentas con el chavismo solamente. Esto tiene que terminar como lo que ha sido, terminar con el último capítulo del estado de partidos que arranca el 58 y está terminando ahora. Porque esto es el último capítulo de la partidocracia, es decir, el régimen basado en los partidos políticos. ¿Está usted en contra de la existencia de los partidos? No, los partidos pueden existir. Seguirán hasta el fin de los tiempos, la gente asociada por afinidades ideológicas o de cualquier tipo. Pero lo importante es que por primera vez, al terminar esta experiencia, digamos, macabra del chavismo en el poder y de sus socios de la MUD, lo que viene probablemente de triunfar, lo que representamos de orientación hacia la libertad colectiva, lo que vendría sería la elección uninominal de verdaderos representantes ciudadanos, ciudadanos electos por ciudadanos, no lista de partido para que en los cogollos del partido resolver cómo es que se monta un gobierno, sino una gran asamblea nacional de ciudadanos, de circuitos electorales, electos por los ciudadanos y que lo hacen a esos ciudadanos sus representantes. Y son ellos los que constituirían la nación como asamblea legislativa que legisla para que un Estado electo por sufragio universal, un presidente, y que constituye un ejecutivo, separemos el Estado de la nación. Y también el Poder Judicial debería ser electo por centenares de miles, 200.000, 300.000 personas ligados a el tema de la administración de justicia. De manera que los poderes separados y distintos, separados y al mismo tiempo coincidentes en los intereses de la nación como un todo, pueden entonces funcionar como debieron funcionar y nunca funcionaron, salvo en los Estados Unidos, donde la democracia basada en esa constitución de hace 250 años ha permitido una separación real de poderes, con todos sus defectos. El problema es que nosotros no hemos tenido en 200 años nada que tenga que ver con el ideal libertario de Bolívar, del propio Francisco Miranda, y menos aún con las ideas de lo que sería una democracia moderna, que no puede ser otra sino la de la democracia colectiva, la democracia que separa la nación y el Estado para hacer viable el control de uno por otro. Y bien, ¿qué podemos agregar a este conversatorio? Ustedes dirán.
Sí, pero las elecciones no es el tema ahora. Dice sí, pero elecciones no es el tema ahora. Este gobierno dictatorial no sale con elecciones. Sí, exacto. Libertad la tienen que conquistar ustedes. Así es, República. Hay que caerlos a plomo y punto. Este es uno que está lanzado ya. Bien, amigos. Yo creo haber podido entonces, resumiendo todo, podíamos circunscribirnos a lo siguiente. La hora es de abstención y de lucha por la abstención. Denunciar el colaboracionismo de la cohabitación de la MUD con el régimen. Denunciarlo como falsos dirigentes de la causa de los demócratas. No son nuestros dirigentes, son nuestros sepultureros. Aunque sean nuestros sepultureros, no podemos hacerlos idénticos al régimen, por el riesgo de que mucha de nuestra gente que siguen esas ilusiones electoreras nos confunda como si fuéramos enemigos el pueblo venezolano de otro sector del pueblo venezolano. Nosotros tenemos enemigos ese en el campo del gobierno, en el campo de la oposición son adversarios, y lo decimos sin ninguna ambaje. En la cuestión de el eje de lo que hay que esperar, sostengo, es la rebelión civil la que pasa ahora a primer plano. Eso no elimina que un segmento militar sea aliado, y ojalá se produzca un alzamiento militar. ¿Y quién ha dicho que no voy a desearlo? Por supuesto que lo desearía, pero ahora hay el problema de que eso se puso muy cuesta arriba, dado el compromiso ya sellado y definitivo de la casta de ladrones y malandros de todas las Fuerzas Armadas con este gobierno del totalitarismo cubano. Es que eso venía de antes, usted no se había dado cuenta. Sí, yo me vengo dando cuenta, pero hay que esperar la prueba de los hechos. Y la prueba de los hechos es, mis amigos, cuando se plantea desde la brigada blindada alzarse contra el régimen y las Fuerzas Armadas se paralizan y se quedan quietas. Resultado, los hechos son los hechos. Los hechos son testarudos, decía Lenin. Y aprendimos que las ideas no vienen de otras ideas, vienen de los hechos, de la evaluación de esos hechos. Las nuevas ideas que estoy planteándoles no es que sean novísimas, son ideas que ya estaban en el ambiente, pero hay que armarlas como una estrategia que dé idea de totalidad, mis amigos. Tenemos que llegar a la conclusión entonces de la abstención como línea política estratégica. Lo táctico es exigirle a todas estas personas que van rompiendo con el esquema electoral, por ejemplo, el amigo, ¿cómo se llama? El amigo Smolansky o el amigo, ¿cómo se llama? Por allí vi que no se presentó el amigo Roberto Smita Vargas, la propia María Corina, ya el amigo, ¿cómo se llama? Pablo Aure se pronunció abiertamente. Es decir, tenemos que lograr que todos se pronuncien por la abstención. Yo me imagino, ¿qué piensa el movimiento de Roder? Usted me hace esta pregunta cada vez que viene. Roder es un buen militante, le saludo desde aquí al amigo que cree que no lo tomo en cuenta, sí lo tomo en cuenta. Y bien, entonces, que nadie vote, que nadie siga la MUD en las redes sociales, ya eso es más complicado, porque la gente se mete, aunque sea para averiguar. Y bien, la estrategia respecto a la Fuerza Armada, no podemos esperar de la Fuerza Armada un alzamiento, pero sí quisiéramos que siga el proceso de diferenciación interna, y trabajamos para ello, porque en definitiva, la insurrección civil deberá contar con desgajamientos, fracturas y apoyos dentro de esa Fuerza Armada. Es esa Fuerzas Armadas algo sólido y definitivamente ganado para hacer una agencia totalmente cubana. Bueno, eso es cierto para los segmentos de dirección y de la narcooficialidad, pero hay segmentos de oficiales que pudieran estar ganados para dar la batalla y saludamos su esfuerzo y lo reconocemos. No se me malentienda, no estoy diciendo que no participan los militares de esta nueva esperanza. Estoy diciendo que como quiera fue puesto a prueba que las Fuerzas Armadas no quiso asumir
la dirección o el proceso fundamental de la ruptura contra el régimen, habrá entonces que pensar en que la iniciativa política no la tiene la Fuerza Armada, sino, de nuevo, la sociedad civil insurrecta. ¿Y qué esperamos? Bueno, que cualquier día de esto retomen las calles las grandes mayorías de la verdadera Venezuela profunda, la Venezuela que rechaza con asco esta dictadura y que también rechaza con asco el colaboracionismo que implica la línea de participación electoral. Y pedimos, por tanto, sumarse a la política, a la exigencia de la abstención como expresión consciente de todo el proceso de rechazo a la dictadura. Bien, amigos, será hasta otro momento. Si tuviesen alguna pregunta muy importante, yo la pudiera responder. Aprovecho para recomendarles una vez más, lean y oigan al doctor Antonio García Trevijano. Hoy nos ha honrado con su presencia, lo vi por allí desde el principio de la conversación, y ojalá mucha gente pueda leer en sus libros extraordinarios lo que es la verdadera herramienta de combate para un político revolucionario, que es sencillamente contar con ese arsenal de ideas de los repúblicos, por aquello de que una cosa es ser republicano, que se está en eso, y otra es ser repúblico, que se es eso. Ser repúblico es ser eso, repúblico, es decir, partidarios de la democracia efectivamente plena, de la libertad colectiva, de la separación de poderes, y eso, mis amigos, es una idea extraordinaria que debemos hacerla en la medida de lo posible popular entre los venezolanos. Hasta muy pronto.